Y si el secreto para reducir la inflamación, tener más energía y sentirte mejor no estuviera en un suplemento caro, sino en los alimentos que eliges cada día. La inflamación crónica suele avanzar en silencio. Puede manifestarse como cansancio constante, dolores articulares, digestiones pesadas, niebla mental o dificultad para perder peso. Muchas personas intentan combatir estos síntomas con productos de moda, pero pasan por alto algo mucho más importante: la alimentación diaria. En este video descubrirás cuáles son algunos de los alimentos con mayor potencial antiinflamatorio, según la evidencia científica, y cómo incorporarlos fácilmente a tu rutina, para cuidar tu organismo desde adentro. Quédate hasta el final porque el último consejo puede cambiar por completo la forma en la que preparas tus comidas. Antes de hablar de los alimentos que ayudan a combatir la inflamación, primero hay que entender qué es lo que suele mantener al cuerpo en un estado inflamatorio constante. Muchas personas se enfocan únicamente en agregar alimentos saludables, pero olvidan eliminar aquello que puede estar perjudicando al organismo todos los días. Uno de los mayores problemas de la alimentación moderna es el consumo excesivo de productos ultraprocesados. Hablamos de snacks industriales, bebidas azucaradas, productos con largas listas de ingredientes, postres empaquetados, cereales refinados, salsas comerciales y muchos alimentos que apenas conservan algo de su materia prima original. Estos productos suelen contener aceites altamente refinados, azúcares añadidos, harinas refinadas, colorantes, saborizantes, conservantes y otros aditivos que, consumidos de manera habitual, pueden favorecer procesos inflamatorios y alterar el equilibrio de la microbiota intestinal. Cuando una persona reduce significativamente este tipo de alimentos y comienza a priorizar comida real, muchas veces nota mejoras en la digestión, niveles de energía más estables y una mayor sensación de bienestar. No significa que exista un alimento milagroso, sino que el cuerpo funciona mejor cuando recibe nutrientes de calidad. Por eso, antes de pensar en añadir más suplementos o superalimentos, conviene revisar la base de la alimentación. Ahora bien, ¿qué significa realmente que un alimento sea antiinflamatorio? En términos sencillos, son alimentos ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes, grasas saludables y otros compuestos naturales que ayudan al organismo a controlar el estrés oxidativo y favorecen los mecanismos normales de reparación del cuerpo. Además, suelen ser alimentos fáciles de reconocer: carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, aceite de oliva y otros productos que prácticamente no necesitan una etiqueta para explicar qué contienen. En pocas palabras, cuanto más natural sea un alimento, mayores son las probabilidades de que aporte nutrientes beneficiosos para la salud. 1. Carnes de buena calidad. Las carnes frescas, especialmente los cortes poco procesados, aportan proteínas de alto valor biológico, que contienen los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para reparar tejidos y mantener la masa muscular. También son una excelente fuente de hierro hemo, la forma de hierro que el organismo absorbe con mayor facilidad. Además, proporcionan vitamina B12, zinc, creatina y otros nutrientes fundamentales para el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso. Contrario a algunos mitos populares, las grasas naturales presentes en carnes de buena calidad pueden formar parte de una alimentación equilibrada cuando se consumen dentro de un patrón saludable y acompañadas de alimentos frescos. Lo importante no es demonizar un alimento específico, sino observar el conjunto de la dieta. 2. Frutos rojos. Los arándanos, frambuesas, moras y fresas son considerados algunas de las frutas con mayor concentración de antioxidantes. Contienen polifenoles y antocianinas, compuestos naturales que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. También aportan vitamina C, manganeso y fibra, lo que favorece la salud digestiva y ayuda a mantener niveles de glucosa más estables. Siempre que sea posible, es preferible consumirlos enteros en lugar de jugos, ya que la fibra ralentiza la absorción de los azúcares naturales de la fruta y además alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino. Una porción diaria puede ser una excelente forma de sumar antioxidantes sin necesidad de recurrir a suplementos. Un truco sencillo consiste en combinarlos con yogur griego natural o un puñado de frutos secos para aumentar la saciedad y disfrutar de un desayuno o merienda mucho más completa. 3. Verduras de hoja verde. Las verduras de hoja verde no solo aportan pocas calorías, sino una enorme cantidad de nutrientes. Entre las mejores opciones se encuentran la rúcula, el berro, el bok choy y las hojas de diente de león. Son ricas en magnesio, potasio, vitamina K, ácido fólico y clorofila, sustancias relacionadas con numerosas funciones importantes del organismo. Estos vegetales también contienen fibra, un nutriente esencial para mantener una microbiota intestinal saludable.
Algunas personas sensibles pueden notar molestias digestivas con verduras muy ricas en oxalatos, como las espinacas, aunque esto no ocurre en todos los casos. La clave está en observar cómo responde tu cuerpo y mantener una alimentación variada. Una forma muy sencilla de incorporarlas consiste en saltearlas ligeramente con aceite de oliva o agregarlas como acompañamiento de carnes, pescados o huevos. 4. Salmón y pescados grasos. El salmón, las sardinas, la caballa y las anchoas destacan por su elevado contenido de ácidos grasos omega 3, especialmente EPA y DHA. Estos nutrientes han sido ampliamente estudiados por su papel en la salud cardiovascular y cerebral. Diversas investigaciones sugieren que una mayor ingesta de omega 3 puede contribuir a mantener un equilibrio adecuado en los procesos inflamatorios del organismo. Además, estos pescados aportan vitamina D, yodo, selenio y vitamina B12, nutrientes que muchas personas no consumen en cantidades suficientes. Los especialistas suelen recomendar incluir pescado graso al menos 2 veces por semana como parte de una alimentación saludable. Si tienes la posibilidad, prioriza opciones capturadas en estado salvaje o provenientes de fuentes responsables. 5. Aguacate. El aguacate es uno de los alimentos más completos que existen. Es rico en grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, el mismo tipo de grasa saludable presente en el aceite de oliva. También aporta una gran cantidad de potasio, vitamina E, fibra y numerosos compuestos antioxidantes. Gracias a su combinación de grasas saludables y fibra, ayuda a aumentar la saciedad y puede incorporarse fácilmente en desayunos, ensaladas o como acompañamiento de carnes y pescados. Además, su textura cremosa permite sustituir otras salsas industriales mucho más procesadas. Ajo. El ajo ha sido utilizado durante siglos, tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Su principal compuesto activo, la alicina, se forma cuando el ajo se corta o se machaca, y ha sido ampliamente estudiado por sus posibles propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Diversas investigaciones sugieren que el consumo habitual de ajo puede contribuir al mantenimiento de una presión arterial saludable, favorecer la circulación y apoyar el funcionamiento normal del sistema inmunológico. Pero hay un detalle que muchas personas desconocen. Si cocinas el ajo inmediatamente después de cortarlo, parte de la alicina puede perderse antes de desarrollarse por completo. Por eso, un truco muy sencillo consiste en picarlo o machacarlo y dejarlo reposar entre 5 y 10 minutos antes de cocinarlo. Ese pequeño cambio puede ayudarte a aprovechar mejor sus compuestos beneficiosos. Puedes añadirlo a carnes, verduras salteadas, sopas, o incluso preparar un sencillo aderezo con ajo, limón y aceite de oliva extra virgen. 7. Jengibre. Otro alimento que merece un lugar en cualquier cocina es el jengibre. Su compuesto más conocido, el gingerol, posee propiedades antioxidantes que han despertado el interés de numerosos investigadores. Además de aportar un sabor muy característico, el jengibre puede favorecer la digestión y ayudar a aliviar molestias como la sensación de pesadez después de las comidas. Muchas personas también lo utilizan en infusiones durante épocas de resfriados o cuando buscan una bebida caliente y reconfortante. Lo mejor es que resulta muy fácil incorporarlo al día a día. Puedes rallarlo sobre verduras, añadirlo a sopas, utilizarlo en salteados o preparar una infusión con agua caliente y unas rodajas de jengibre fresco. Es un ingrediente sencillo, económico y muy versátil. 8. Aceite de oliva extra virgen. Si hubiera que elegir una grasa saludable con mayor respaldo científico, el aceite de oliva extra virgen estaría entre los primeros lugares. Forma parte de la dieta mediterránea, uno de los patrones alimentarios más estudiados del mundo. Es rico en grasas monoinsaturadas y polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo. Uno de esos compuestos, conocido como oleocantal, ha llamado especialmente la atención por su capacidad para actuar sobre algunas vías relacionadas con la inflamación. Para obtener la mayor cantidad posible de estos beneficios, conviene elegir un aceite de oliva extra virgen de buena calidad, preferiblemente en botella oscura y obtenido mediante extracción en frío. Puedes utilizarlo para aliñar ensaladas, añadirlo sobre verduras cocidas o incorporarlo al final de la cocción de carnes y pescados. Es un cambio muy sencillo que puede mejorar tanto el sabor como el perfil nutricional de tus comidas. 9. Huevos. Durante muchos años los huevos fueron injustamente señalados, pero hoy sabemos que pueden formar parte de una alimentación equilibrada para la mayoría de las personas. Son una excelente fuente de proteínas completas y contienen vitaminas A, D, E, K, vitaminas del complejo B, selenio, zinc y colina. La colina es especialmente importante para el funcionamiento del cerebro, el sistema nervioso y el hígado. Además, la yema aporta luteína y zeaxantina, dos antioxidantes relacionados con la salud ocular.
Si no existe una indicación médica específica para evitarlos, los huevos pueden convertirse en uno de los alimentos más prácticos, económicos y nutritivos que puedes consumir. Hervidos, revueltos, escalfados o en tortilla, ofrecen muchísimas posibilidades para preparar comidas rápidas y saludables. ¿Cómo construir un plato realmente antiinflamatorio? Después de conocer estos alimentos, probablemente te preguntes cómo llevar toda esta información a la práctica. La buena noticia es que no necesitas recetas complicadas ni ingredientes difíciles de encontrar. La idea es construir platos simples utilizando alimentos reales. Por ejemplo, un filete de salmón acompañado de verduras de hoja verde y aguacate, carne magra con una ensalada de rúcula, aceite de oliva extra virgen y ajo, huevos revueltos con verduras salteadas y una porción de frutos rojos como postre, yogur griego natural con arándanos, nueces y un poco de canela. No hace falta seguir dietas extremas. Lo que realmente marca la diferencia es la constancia. Cada comida representa una oportunidad para aportar nutrientes que favorezcan el funcionamiento normal del organismo. Y recuerda algo muy importante. No existe un alimento capaz de eliminar por sí solo la inflamación. Los mejores resultados aparecen cuando se combinan una alimentación basada en comida real, actividad física regular, un buen descanso y el control del estrés. Es la suma de pequeños hábitos la que termina produciendo grandes cambios con el paso de los meses. Si hoy mismo sustituyes un alimento ultraprocesado por una opción natural, ya habrás dado un paso en la dirección correcta. No hace falta cambiar toda tu vida de un día para otro. Empieza con un cambio, manténlo durante una semana y luego incorpora otro. Con el tiempo, esos pequeños cambios pueden convertirse en un estilo de vida mucho más saludable y sostenible. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos alimentos consumes con más frecuencia y cuál vas a empezar a incorporar desde hoy? Si este video te resultó útil, deja un me gusta, suscríbete a Nutrición Sin Mitos y activa la campana para seguir descubriendo información basada en ciencia que te ayude a cuidar tu salud de forma sencilla y sin caer en mitos. Nos vemos en el próximo video.